Si cierro los ojos, todavía puedo olerlo. No es el olor de la lluvia limpia que lava las calles de la Ciudad de México, donde vivo ahora a mis 31 años. No. Es el olor espeso, salado y cargado de electricidad estática de Veracruz cuando el Golfo decide que es hora de gritar. Es el olor del miedo. Me llamo Marina. Y aunque hoy mi firma aparece en auditorías financieras que hacen temblar a empresarios corruptos, hubo un tiempo, específicamente hace 15 años, en que mi voz valía menos que el zumbido de un mosquito en la casa de mi propio padre. Aquel día de octubre, el cielo se había puesto de un color morado enfermizo desde las 4 de la tarde. Yo llegué de la preparatoria con el uniforme pegado a la espalda por la humedad. Nuestra casa, una construcción de 2 pisos con pretensiones coloniales en una zona residencial que mi padre apenas podía seguir pagando, se sentía más fría adentro que afuera. Entré por la cocina, como siempre. Era una regla no escrita, la puerta principal era para Efraín, mi padre, y para Lorena, mi hermana mayor. Para la hija del error, como Efraín solía llamarme cuando tenía demasiados tequilas encima, la entrada de servicio era suficiente. «Ay, mi niña, estás empapada», susurró doña Carmen. Carmen llevaba 20 años trabajando con nosotros. Sus manos, deformadas por la artritis y el cloro, eran lo más parecido a una madre que yo había conocido, ya que la mía murió pocos meses después de darme a luz. Carmen se secó las manos en el delantal y miró hacia el pasillo con nerviosismo. «Ten», me dijo, deslizándome una empanada de piña envuelta en una servilleta. «Cómetela rápido antes de que baje tu hermana. El señor Efraín está de un humor de los 1000 demonios. Dice que las acciones de la constructora bajaron otro 5%. Acepté la empanada con gratitud. Mi estómago rugió. Efraín había recortado mi mesada a la mitad del mes anterior, alegando austeridad familiar, aunque curiosamente esa austeridad no se aplicaba a los tratamientos faciales de Lorena ni al whisky importado que él bebía. «Gracias, Carmen», susurré, devorando el pan dulce en 3 bocados. «¿Ya llegó Lorena?» Carmen hizo una mueca de desagrado, esa que solo hacía cuando nadie la veía. «Llegó hace 1 hora. Y trajo al vividor ese, al Mauro. Se encerraron en el despacho de tu papá un buen rato antes de subir. Dijeron que buscaban unos papeles, pero a mí me dio mala espina, Marina. Ese muchacho tiene las manos largas y la mirada sucia». Me quedé paralizada un segundo. ¿En el despacho de papá? Ahí era donde estaba la caja fuerte. Pero sacudí la cabeza. No era mi problema. Si yo decía algo, me acusarían de ser una chismosa envidiosa. Esa era la dinámica. Lorena era el sol alrededor del cual giraba Efraín, y yo era solo un satélite molesto que a veces tapaba la luz. Subí a mi habitación con cuidado de no hacer crujir los escalones de madera. Mi cuarto era el más pequeño, el que daba al patio trasero donde se acumulaban las hojas secas. Mientras me cambiaba el uniforme por unos jeans desgastados y una sudadera gris, escuché la risa de Lorena proveniente de su habitación al final del pasillo. Era una risa aguda, de esas que suenan como cristal rompiéndose. Me senté en mi escritorio y saqué mis cuadernos de dibujo. Era lo único que me mantenía cuerda. Dibujaba para no gritar. Dibujaba para crear un mundo donde no fuera invisible. Pero esa tarde el lápiz temblaba en mi mano. Había una tensión en el aire, una presión atmosférica que no venía solo del huracán que se acercaba a la costa. A las 7 de la noche, la voz de Efraín retumbó desde la planta baja. «A cenar. No quiero esperar». Bajé las escaleras con el corazón en un puño. La cena era el momento sagrado de Efraín, el escenario donde representaba su papel de patriarca exitoso y benevolente, aunque todos sabíamos que las deudas lo estaban ahogando. El comedor estaba iluminado por el candelabro de cristal que mi madre había comprado años atrás. Efraín estaba en la cabecera. Lorena, radiante con un vestido color crema que costaba más que toda mi ropa junta, estaba a su derecha. Mauro, con su camisa desabotonada hasta el pecho y esa sonrisa de suficiencia que me revolvía el estómago, estaba a su lado. Me senté en mi lugar habitual, el más alejado, cerca de la puerta de la cocina.
El estofado huele bien, dijo Efraín, sirviéndose vino tinto. Al menos Carmen sirve para algo. Yo le di la receta, papá, mintió Lorena con una naturalidad pasmosa. Carmen estaba sirviendo el agua y vi cómo sus ojos se entristecían, pero no dijo nada. Quería que comieras algo reconfortante con este clima tan feo. Eres un ángel, hija, Efraín le sonrió con esa calidez que yo llevaba 16 años mendigando. Tienes el mismo don que tu madre para hacer de esta casa un hogar. No sé qué haría sin ti. Mauro soltó una risita y tomó la mano de Lorena sobre la mesa. Lorena es única, don Efraín. Por cierto, quería comentarle sobre ese proyecto de inversión del que hablamos. Mis socios están muy interesados. Solo necesitamos un capital inicial de unos 200.000 pesos para asegurar la franquicia. Efraín frunció el ceño ligeramente, cortando un trozo de carne con precisión quirúrgica. 200.000 pesos es mucho dinero en estos tiempos, Mauro. La economía está estancada. Pero el retorno es del 15% mensual, suegro, insistió Mauro, sus ojos brillando con codicia. Es seguro. Lorena ya vio los números. Lorena asintió vigorosamente. Es verdad, papá. Es nuestra oportunidad para que Mauro y yo empecemos nuestro futuro. Además, bajó la voz, adoptando un tono de conspiración, he notado que últimamente falta dinero en el fondo de gastos diarios. No quería decirte nada para no preocuparte, pero creo que deberíamos tener más cuidado con quien tiene acceso a la casa. Sentí que la sangre se me helaba. Sabía hacia dónde iba esto. Siempre era lo mismo. Si algo faltaba, la culpa era de la servidumbre o mía. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Efraín, dejando el tenedor. Nada, papi. Solo digo que, bueno, Marina siempre se está quejando de que no le das suficiente para sus cosas de arte. Y la he visto cuchicheando mucho con Carmen. Eso es mentira. Salté, incapaz de contenerme. Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio del comedor. Carmen es la persona más honesta de esta casa. Y yo nunca te he pedido un peso, papá, porque sé que me lo negarías. Efraín golpeó la mesa con la palma abierta. Los cubiertos tintinearon violentamente. Silencio. Rugió, mirándome con esos ojos oscuros que parecían dos pozos de petróleo. ¿Cómo te atreves a levantar la voz en mi mesa? ¿Y a insinuar que soy un tacaño? ¿Te doy techo, comida y educación, y así me pagas? Con insolencia. Solo me defiendo, papá, dije, sintiendo que las lágrimas picaban en mis ojos. Lorena está inventando cosas. Como siempre. Lorena trata de proteger el patrimonio de esta familia, escupió Efraín. Algo que tú no entiendes porque te la pasas en las nubes con tus dibujos estúpidos. Eres igual a la familia de tu abuela Socorro. Unos resentidos sociales que creen que el mundo les debe algo. Mauro me miró con una sonrisa burlona y levantó su copa como en un brindis silencioso hacia mi humillación. Apreté los puños bajo la mesa hasta que mis uñas se clavaron en las palmas. Discúlpate con tu hermana, ordenó Efraín. Miré a Lorena. Ella me sostenía la mirada, desafiante, intocable. No, dije. Fue un susurro, pero en esa habitación sonó como un disparo. Efraín se puso rojo de ira. Abrió la boca para gritarme, pero en ese momento un trueno sacudió la casa. Las luces parpadearon. La tormenta había llegado oficialmente. Lárgate a tu cuarto, dijo Efraín, con una voz peligrosamente baja. No quiero ver tu cara de malagradecida mientras como. Me levanté, empujando la silla hacia atrás. No toqué mi comida. Salí del comedor con la cabeza alta, aunque por dentro me estaba desmoronando. Mientras subía las escaleras, escuché a Lorena decir, «Ay, papá, no te enojes. Ya sabes que está en la edad difícil. Pobrecita, debe ser duro ser tan inestable». Entré a mi cuarto y cerré con seguro. Me dejé caer en la cama, abrazando mi almohada. La injusticia ardía en mi pecho como ácido. Pero no sabía que eso era solo el preludio. La verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar,
Y el detonante sería algo mucho más valioso que una cena arruinada. Pasaron unos 40 minutos. La lluvia golpeaba la ventana con furia, como si quisiera entrar. Yo estaba acostada, mirando el techo, tratando de calmar mi respiración. De repente, escuché pasos apresurados en el pasillo, seguidos de un grito que me heló la sangre. ¡No! ¡Dios mío, no! Era Lorena. Luego, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Pasos pesados corriendo. La voz de Efraín. ¿Qué pasa? Lorena. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome en la garganta. Sabía que no debía salir, pero el miedo era más fuerte. Abrí la puerta de mi cuarto y me asomé al pasillo. Lorena estaba parada en la puerta de su habitación, con las manos cubriéndose la cara, sollozando de una manera que parecía sacada de una telenovela de horario estelar. Efraín la sostenía por los hombros. Mauro estaba detrás, con cara de circunstancias. «El collar de mamá», lloraba Lorena entre hipidos. «El de perlas negras y oro. Lo saqué para limpiarlo porque quería usarlo en tu cumpleaños, papá. Lo dejé sobre el tocador antes de bajar a cenar y ya no está». Efraín se puso pálido. Ese collar no era solo una joya, era el tótem sagrado de mi madre. Valía cerca de 150.000 pesos, pero para Efraín valía su propia alma. ¿Estás segura?, preguntó él, con voz temblorosa. Sí. Busqué por todos lados. Lorena se separó de él y con un movimiento teatral, señaló hacia mi puerta. Y la única persona que subió antes que nosotros fue ella. Efraín giró la cabeza lentamente hacia mí. Su expresión había cambiado. Ya no era solo enojo, era odio. Un odio puro y destilado. Marina, dijo. No fue una pregunta. Fue una sentencia. Yo no he entrado a su cuarto, dije, retrocediendo hacia el interior de mi habitación. Mis manos empezaron a temblar. Estuve aquí todo el tiempo. Efraín avanzó por el pasillo como un toro embistiendo. Entró a mi cuarto sin pedir permiso. Mauro y Lorena se quedaron en el marco de la puerta, observando. ¿Dónde está?, gruñó Efraín. No tengo nada, grité. Efraín no esperó. Empezó a destruir mi habitación. Agarró mi mochila del colegio y la vació sobre el suelo. Libros de álgebra, lápices y mi estuche salieron volando. Luego fue hacia mi escritorio. Tomó mis cuadernos de dibujo, mis preciados bocetos, y los lanzó contra la pared. Las hojas se arrugaron y rasgaron. «Papá, detente», supliqué, tratando de agarrarle el brazo. Él me empujó con fuerza. Caí sentada sobre la alfombra. «Cállate, ladrona», gritó. «Sé que necesitas dinero para tus vicios. Lorena me dijo que te han visto con gente rara». «Eso es mentira». «Yaré». «Lorena miente». Efraín se dirigió a mi cama. Agarró el colchón y lo levantó de golpe. Y ahí estaba. Brillando oscuramente contra la madera vieja de la base de la cama, estaba el collar de perlas negras. El tiempo se detuvo. Miré la joya, incrédula. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y entonces recordé la risa de Lorena antes de la cena. Recordé lo que Carmen me dijo sobre Mauro y Lorena merodeando por la casa. Efraín tomó el collar con una mano temblorosa. Se volvió hacia mí. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «Así que Lorena miente, ¿eh?», susurró, peligrosamente suave. «¿Y esto qué es, Marina? ¿Apareció por arte de magia?». Me puse de pie, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra el armario. Miré a Lorena. Ella ya no lloraba. Me miraba con una frialdad reptiliana, y por un microsegundo, una sonrisa imperceptible cruzó sus labios. Mauro se cruzó de brazos, satisfecho. «Me tendieron una trampa», dije, mi voz ganando fuerza por la desesperación. «Ellos lo pusieron ahí. Lo hicieron para que me echaras». «Basta». Efraín me dio una bofetada.
El sonido fue seco, brutal. Mi cara ardió como si me hubieran echado agua hirviendo. No te atrevas a culpar a tu hermana de tu propia podredumbre. Eres una vergüenza. Eres una ladrona y una mentirosa patológica. Me llevé la mano a la mejilla. El dolor físico era agudo, pero lo que realmente me dolió fue la certeza de que estaba sola. Totalmente sola. Nadie me creería. Efraín ya había elegido su verdad. En ese momento de claridad absoluta, mi instinto de supervivencia se activó. Recordé un consejo que había visto en un foro de Internet sobre cómo lidiar con abusadores narcisistas. Documenta todo. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi sudadera. Mis dedos encontraron los botones laterales de mi teléfono viejo. Conocía el atajo de memoria. 3 pulsaciones rápidas en el botón de encendido activaban la grabadora de voz en segundo plano, sin encender la pantalla. 1, 2, 3. Sentí la vibración corta en mi muslo. La grabación había comenzado. Efraín me agarró del brazo, clavándome los dedos con una fuerza innecesaria. «¡Fuera de mi casa!», bramó. «Papá, está cayendo una tormenta», grité, tratando de resistirme. «Hay alerta de huracán». «Me importa un carajo». Me arrastró fuera de la habitación. Mis pies tropezaban con mis propios libros tirados en el suelo. «Prefiero no tener hija que tener una ladrona bajo mi techo. Vas a aprender a respetar lo que es ajeno, aunque te cueste la vida». Me llevó a empujones por el pasillo, bajando las escaleras. Lorena y Mauro nos seguían. Lorena fingía sollozar de nuevo. «Papá, no seas tan duro. A lo mejor solo lo tomó prestado», decía ella, actuando para la galería, sabiendo que sus palabras solo echaban más leña al fuego. «Nada de prestado», gritó Efraín. «Es una ratera. Igual que la familia de su madre, siempre queriendo lo que no es suyo». Llegamos a la puerta principal. Efraín abrió el cerrojo con manos furiosas. El viento empujó la puerta, golpeándola contra la pared. La lluvia entró en ráfagas violentas, mojando el piso de madera pulida. «Lárgate». Efraín me empujó hacia el porche. Casi resbaló en el piso mojado. La lluvia me golpeó instantáneamente, empapándome hasta los huesos en segundos. «Y no vuelvas hasta que me traigas el dinero que vale tu dignidad, que a estas alturas debe ser nada». Se agachó, tomó mi mochila que había traído arrastrando y me la lanzó al pecho con fuerza. «Ahí tienes tus trapos. Desaparece». «Papá, tengo 16 años», grité, mi voz quebrándose por el viento y el llanto. «No tengo a dónde ir. Me voy a morir ahí fuera». «Ojalá te mueras de frío para que aprendas», gritó él. Sus ojos estaban desorbitados. «No quiero una hija enferma y ladrona». Cerró la puerta de golpe. El sonido fue definitivo. Escuché el cerrojo girar 2 veces. Clac. Clac. Me quedé allí, bajo el techo del porche que apenas me protegía del viento huracanado. Estaba temblando, no solo de frío, sino de shock. Pero no me moví. Sabía algo importante. La puerta era de madera vieja. Las juntas no eran herméticas. Y mi teléfono, en mi bolsillo, seguía grabando. Me pegué a la puerta, conteniendo la respiración, rezando para que hablaran. Adentro, escuché los pasos pesados de Efraín alejarse hacia la cocina, murmurando maldiciones. El sonido de una botella chocando contra un vaso. Y entonces, sucedió. La confirmación de mi sospecha. La prueba dorada. Escuché pasos ligeros acercarse a la puerta. Eran Lorena y Mauro. Se detuvieron justo al otro lado, en el recibidor. Pensaron que yo ya me había ido corriendo bajo la lluvia. «Ay, mi amor», dijo Lorena. Su voz ya no tenía ni rastro de llanto. Sonaba divertida, aliviada. «¿Qué escena?». Casi me da risa verle la cara de pánico cuando papá le gritó. «Eres una maestra, flaca», respondió Mauro. Escuché el sonido húmedo de un beso.
¿Crees que el viejo sospeche algo? Lorena soltó una carcajada. Fue el sonido más cruel que había escuchado en mi vida. Por favor. Papá es un estúpido. Cree que yo soy la Virgen María reencarnada. Se tragó todo el cuento. Lo de poner el collar bajo el colchón fue genial, ¿verdad? Brillante, dijo Mauro. Oye, ¿y el collar? Lo tiene tu papá ahora. No te preocupes, susurró Lorena, pero el micrófono de mi teléfono captó cada palabra. Sé dónde guarda la llave del escritorio. Esta noche, cuando se emborrache por el disgusto de echar a su hija, lo saco. Mañana temprano vamos a la casa de empeño del centro. Nos darán por lo menos 80.000 pesos en efectivo rápido. Con eso pagamos tu deuda de juego y nos sobra para irnos a Cancún el fin de semana. ¿Y la chamaca? Preguntó Mauro. Está feo el clima afuera. Que se joda, dijo Lorena con desprecio. Ojalá se vaya con la vieja bruja de la abuela Socorro. Total, me hizo un favor. Sin ella aquí, la casa es toda mía. Ya me tenía harta con su carita de víctima. Escuché sus pasos alejarse, riendo entre susurros. Me separé de la puerta. Mi cuerpo temblaba violentamente, pero algo dentro de mí había cambiado. El miedo había sido reemplazado por una determinación fría y dura como el acero. Saqué el teléfono del bolsillo con manos entumecidas. La pantalla brillaba débilmente bajo la lluvia. Grabando, 14 minutos y 32 segundos. Presioné detener y guardar. Busqué en mi mochila. Saqué la bolsa Ziploc donde guardaba mi sándwich de emergencia. Tiré la comida a los arbustos y metí el teléfono dentro, sellando la bolsa con cuidado obsesivo. Ese teléfono ya no era un aparato, era mi vida. Era mi justicia. Miré hacia la ventana de la sala. Se veía la luz cálida, una mentira acogedora. Me di la vuelta y miré hacia la calle oscura, donde los árboles se doblaban bajo la fuerza del viento. «¿Vas a pagar, Lorena?», susurré al viento. «Te juro por la memoria de mamá que vas a pagar». Me ajusté la mochila y di el primer paso hacia la tormenta. Tenía 8 kilómetros por delante hasta la casa de la abuela Socorro o hasta el puesto de policía más cercano. 8 kilómetros entre la vida y la muerte. El primer kilómetro fue una batalla contra la incredulidad. Mi mente no procesaba que esto fuera real. ¿Realmente mi padre me había echado? ¿Realmente mi hermana me odiaba tanto? Pero el frío se encargó de traerme a la realidad. El viento en Veracruz durante una tormenta tropical no es solo aire, es una pared física que te empuja hacia atrás. Caminaba con la cabeza gacha, protegiendo mi cara con el brazo. Mis tenis de tela, esos Converse viejos que tanto me gustaban, se convirtieron en esponjas heladas en menos de 5 minutos. Sentía el agua chapoteando entre mis dedos, una sensación asquerosa que pronto dio paso al entumecimiento. Llegué a la caseta de vigilancia de nuestra urbanización privada. Era mi primera esperanza. El guardia, el señor Ramírez, me conocía desde que era niña. Me acerqué a la ventanilla de cristal, golpeando frenéticamente. «Señor Ramírez». «Ramírez, ábrame, por favor». El guardia, un hombre mayor con bigote canoso, se asomó. Me vio empapada, temblando, con el rímel corrido por la cara. Abrió la puerta de la caseta un poco. «Niña Marina. ¿Qué hace afuera con este tiempo? Es peligroso». «Pase, pase un momento». Entré en la caseta. El aire acondicionado estaba encendido, pero se sentía cálido comparado con el exterior. Me abracé a mí misma, goteando agua sobre el piso de linóleo. «Mi papá me echó», dije, castañeteando los dientes. «Necesito llamar a mi abuela». «¿Me presta su teléfono?» «El mío tiene poca batería y no quiero gastarla». Ramírez me miró con lástima, pero antes de que pudiera responderme, el teléfono fijo de la caseta sonó. Él contestó. «Seguridad, buenas noches». «Ah, sí, señor Efraín». Mi corazón se detuvo. Ramírez me miró, y vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a miedo. «Sí, señor». «Aquí está».
Pero señor, está lloviendo muy fuerte. Sí, entiendo. Sí, señor. No quiero problemas. Ramírez colgó el teléfono lentamente. Me miró y bajó la cabeza. Niña Marina, su papá dice que si la dejo quedarse aquí o si le presto el teléfono, va a llamar a la administración para que me despidan. Dice que usted robó algo muy valioso y que es una delincuente. Es mentira, Ramírez. Grité. Usted me conoce. Lo sé, niña, pero tengo 3 hijos. No puedo perder este trabajo. Se acercó a la puerta y la abrió. Por favor, váyase. No me haga llamar a la policía para que la saquen. Su papá dijo que si no se va, llamará a la patrulla para denunciarla por invasión. Me quedé mirándolo. Vi la vergüenza en sus ojos, pero también el miedo. El miedo de un hombre pobre ante un hombre rico, o que aparentaba serlo. Gracias por nada, escupí. Salí de nuevo a la lluvia. La puerta de la caseta se cerró detrás de mí. Ahora estaba oficialmente fuera de la burbuja. Estaba en la carretera estatal. La segunda hora fue cuando el dolor físico comenzó de verdad. La adrenalina bajó y el frío se instaló en mis huesos. Mis jeans mojados pesaban toneladas. El viento me empujó hacia la cuneta y resbalé en el lodo. Caí de rodillas. Sentí un crujido en mi tobillo derecho seguido de un dolor agudo y caliente. Grité, pero el viento se tragó mi voz. Me intenté levantar, pero el tobillo me falló. Tuve que arrastrarme unos metros hasta volver al asfalto. Un coche pasó a toda velocidad, levantando una cortina de agua sucia que me bañó por completo. Las luces traseras rojas desaparecieron en la oscuridad. Me sentí como un animal atropellado. No te pares, Marina. Si te paras, te mueres, me repetía en voz alta. Empecé a contar mis pasos para no pensar en el dolor. 1, 2, 3, 150.000 pesos, 4, 5, ladrona, 6, 7, ojalá te mueras. Mis manos estaban tan entumecidas que no sentía los dedos. Me preocupaba el teléfono. ¿Estaría seca la bolsa Ziploc? ¿Y si le entraba agua? Me detuve un segundo bajo un árbol, algo estúpido en una tormenta eléctrica, pero no pensaba con claridad, y revisé la mochila. La bolsa estaba intacta. El teléfono estaba seco. Ese pequeño aparato negro era lo único que me mantenía caliente. Contenía la voz de mi hermana destruyendo mi vida. Era mi arma. Y no iba a dejar que la lluvia la apagara. Continué cojeando. El dolor del tobillo era una tortura, pero extrañamente me ayudaba a no desmayarme. Cada punzada era un recordatorio, estás viva. Estás enojada. Sigue caminando. A lo lejos, vi las luces de una gasolinera abandonada o cerrada por la tormenta. Parecía un faro en medio del océano negro. Me dirigí hacia allá, arrastrando mi pierna derecha, una figura solitaria contra la furia de la naturaleza. La tercera hora fue cuando la realidad comenzó a fracturarse. Ya no caminaba, me arrastraba. Mi tobillo derecho, hinchado al doble de su tamaño normal, palpitaba con un ritmo propio, una batería de dolor que resonaba en todo mi cráneo. Pero curiosamente, el dolor agudo del principio se estaba transformando en un latido sordo y lejano. El frío, que antes me hacía tiritar violentamente, ahora se sentía diferente. Mis músculos se habían puesto rígidos, como cables de acero tensados al máximo. La lluvia ya no se sentía helada, se sentía como agujas calientes pinchándome la piel. Llegué a una zona donde los árboles cubrían la carretera, creando un túnel de oscuridad casi total. El viento aullaba entre las ramas, y en ese sonido, empecé a escuchar voces. Marina. Marina, no sirves para nada. Era la voz de Efraín. Giré la cabeza bruscamente, esperando ver su coche, pero solo había oscuridad y lluvia. Marina, eres una carga. Seguí caminando, cojeando, arrastrando el pie derecho. Mi mente, privada de calor y glucosa, empezó a proyectar mis peores recuerdos sobre la pantalla negra de la noche. Recordé el día del funeral de mamá. Yo tenía 6 años, Lorena, 10.
Recuerdo estar parada frente al ataúd abierto, sin entender por qué mamá estaba tan pálida y fría. Efraín lloraba ruidosamente, abrazando a Lorena. Nadie me abrazaba a mí. Me sentía pequeña, invisible. Y luego, el recuerdo cambió. Vi a Lorena ese mismo día, en la cocina, comiendo una galleta mientras los invitados daban el pésame en la sala. «Oye, Marina», me dijo la Lorena de 10 años, con la boca llena. «Ahora que mamá se murió, ¿crees que papá me deje pintar su cuarto de rosa? El mío es muy pequeño». Esa frialdad. Esa capacidad innata para pasar por encima de la tragedia ajena si eso le beneficiaba. Eso no se aprendía, eso venía de fábrica. Y yo había vivido con ese monstruo durante 16 años, pensando que era normal, pensando que yo era la rara por sentir demasiado. Un relámpago iluminó el cielo, y por un segundo, vi una figura parada en el arcén, unos metros más adelante. «¿Mamá?», susurré. La figura tenía el cabello largo y oscuro, como ella. Extendí la mano, mis dedos azules y entumecidos tratando de alcanzarla. «Mamá, ayúdame, me duele». Di 2 pasos vacilantes y la figura se desvaneció. Era solo un arbusto agitado por el viento. La decepción fue tan fuerte que caí de rodillas, sollozando sin lágrimas. No tenía agua en el cuerpo para llorar. Me quedé ahí, en el lodo, durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Sentí una calidez extraña invadirme. De repente, la ropa mojada me molestaba. Sentía que me quemaba. Quería quitármela. «Quítate la sudadera, Marina». «Hace calor», me decía una voz en mi cabeza. Mis manos torpes fueron hacia el cierre de mi sudadera. Bajé el cierre unos centímetros. El viento golpeó mi pecho y esa sensación fue agradable. «No». Una alarma sonó en la parte racional de mi cerebro, esa parte que había prestado atención en la clase de biología. Hipotermia severa. Desnudamiento paradójico. El cerebro te engaña haciéndote creer que tienes calor justo antes de morir. «No». Grité o intenté gritar, pero salió un graznido. «No te duermas. No te quites la ropa». Con un esfuerzo sobrehumano, volví a subir el cierre. Me obligué a ponerme de pie. La gasolinera abandonada que había visto antes, o la había imaginado, ya no estaba. Pero vi otra cosa. Una estructura de concreto al lado de la carretera. Una parada de autobús rural, de esas que son solo un techo y 3 paredes llenas de grafitis. Me dirigí hacia allá. Cada paso era una victoria contra la muerte. 150.000 pesos, murmuré. No voy a morir por 150.000 pesos. Entré en la parada de autobús. El suelo estaba seco en una esquina. Me dejé caer, acurrucándome en posición fetal. Mi mochila, mi fiel compañera, la abracé contra mi pecho. La 4ª hora pasó en un estado de duermevela. Soñé que estaba en casa de la abuela Socorro. Olía a chocolate caliente y pan recién horneado. La abuela me ponía una manta sobre los hombros y me decía: «Ya pasó, mi niña, ya pasó». Pero luego, la cara de la abuela se transformaba en la de Lorena, riéndose, con el collar de perlas en el cuello, apretándolo hasta asfixiarme. Desperté sobresaltada, tosiendo. Mi cuerpo ya no temblaba. Eso era malo. Muy malo. Significaba que mi cuerpo se había rendido y ya no intentaba generar calor. Saqué el teléfono de la mochila con movimientos lentos, como si estuviera bajo el agua. La bolsa Ziploc había funcionado, el aparato estaba seco. Presioné el botón. La pantalla se iluminó, cegándome momentáneamente. Batería, 2%. Sin señal. Miré la hora. Eran las 11:45 de la noche. Habían pasado casi 5 horas desde que salí de casa. Sabía que probablemente no llegaría a amanecer. Sentía como mi corazón latía cada vez más lento. Pum, pum, pum. Abrí la grabadora de voz una última vez. No para grabar a mi hermana, sino para dejar un testamento. Grabar, susurré, y acerqué el teléfono a mis labios agrietados.
Abuela, soy Marina. Si encuentras esto, es que no llegué. Hice una pausa para tomar aire. Me dolían los pulmones. No fui yo, abuela. Yo no robé el collar. Fue Lorena. Lo escuché todo. Está en el archivo anterior. Escúchalo, por favor. No dejes que papá se salga con la suya. No dejes que digan que fui una ladrona. Te quiero mucho, abuela. Gracias por ser la única que me quiso. Detuve la grabación. Guardé el teléfono en la bolsa de plástico, me aseguré de cerrarla bien y la metí dentro de mi ropa interior, pegada a mi piel lo más seguro posible. Cerré los ojos. El ruido de la tormenta se convirtió en una canción de cuna. Me dejé ir. Aquí. Veo algo. La voz sonó lejana, distorsionada, como si viniera del fondo de un pozo. Central, tengo contacto visual en la parada del kilómetro 8. Solicito ambulancia, código rojo. Sentí una luz potente sobre mis párpados cerrados. Intenté abrirlos, pero pesaban demasiado. Unas manos me tocaron. No eran las manos violentas de Efraín. Eran manos firmes, profesionales. ¿Me escuchas? Niña. Despierta. Abrí los ojos una rendija. Vi una figura borrosa, un uniforme oscuro, el brillo de una placa empapada por la lluvia. Era un policía. F frío, susurré. Lo sé, lo sé. Ya te tenemos. Soy el oficial Beltrán. Vas a estar bien. Sentí que me levantaban del suelo. Mi cuerpo estaba rígido, como una tabla. El dolor en mi tobillo regresó con una punzada nauseabunda cuando me movieron. Solté un gemido. Cuidado con la pierna, dijo otra voz. Me subieron a la parte trasera de una patrulla. El calor de la calefacción me golpeó como un muro físico. Fue doloroso. Mi piel, congelada, reaccionó al cambio de temperatura con un ardor insoportable. Empecé a gritar, pero no tenía voz, así que solo salían sonidos ahogados. Tranquila, es el retorno de la circulación, dijo Beltrán, quitándose su propia chamarra para ponérmela encima. Aguanta. La ambulancia ya viene. Me aferré a su brazo con la poca fuerza que me quedaba. El teléfono, jadeé. La prueba. Beltrán me miró, confundido al principio, pero luego vio mi mano rascando mi propio pecho, buscando el bulto bajo mi ropa. ¿Tienes algo ahí? Asentí débilmente. No. Dejes que lo borren. El oficial entendió que era algo importante. Con respeto, esperó a que yo sacara la bolsa Ziploc con manos temblorosas. Se la entregué. Escúchalo, susurré. Lorena, collar, lo guardaré con mi vida, prometió Beltrán, guardando la bolsa en el bolsillo interior de su uniforme, seco y seguro. Descansa ahora. En ese momento, las sirenas de la ambulancia llenaron la noche, compitiendo con los truenos. Luces rojas y blancas destellaron a través de la lluvia. Paramédicos. Una camilla. Una máscara de oxígeno sobre mi cara. Una aguja en mi brazo. Presión 60/40. Temperatura corporal 34 grados. Está en estado crítico. Vámonos. El movimiento de la ambulancia me mecía. Por primera vez en 5 horas, me permití llorar. No por el dolor, sino por el alivio. No iba a morir en esa carretera. Iba a vivir. Y si vivía, Efraín y Lorena iban a desear no haber nacido. Despertar en el hospital fue como emerger de una pesadilla para entrar en otra, pero esta vez yo tenía el control. El calor de las mantas térmicas, el suero caliente entrando por mis venas, el pitido rítmico del monitor, todo me decía que estaba a salvo. Abrí los ojos y vi el techo blanco. Giré la cabeza. Marina. ¡Ay, mi niña santa! Doña Carmen estaba allí, llorando en una silla. Al lado de ella, de pie como una estatua de furia y dignidad, estaba mi abuela Socorro. Abuela, mi garganta raspaba como si hubiera tragado vidrio.
Socorro se acercó. Sus ojos, normalmente duros, estaban llenos de lágrimas contenidas. Me besó en la frente. Sus labios estaban fríos, pero su tacto era el cielo. Ya pasó. Carmen me llamó. Me dijo que te echaron. Esa mujer tiene más agallas que tu padre y todos sus antepasados juntos. Miré a Carmen con gratitud. Gracias, no tienes nada que agradecer, mi niña, dijo Carmen, sonándose la nariz. Cuando vi que no regresabas y la tormenta empeoraba, busqué en tu cuaderno de teléfonos. Sabía que tenías el número de Doña Socorro anotado en la última página. Tu padre me va a despedir, pero no me importa. No voy a servirle a un hombre que hace esto. La puerta se abrió y entró el oficial Beltrán. Se había secado un poco, pero seguía con el uniforme de faena. Buenas noches, señoras. Marina, me alegro de verte despierta. Nos diste un buen susto. Oficial, dijo la abuela Socorro, irguiéndose. Quiero presentar una denuncia penal contra Efraín García por intento de homicidio y abandono de menor. Vamos paso a paso, señora, dijo Beltrán, sacando la bolsa Ziploc de su bolsillo. Marina me dio esto. Y mientras esperábamos a que te estabilizaran, escuché la grabación. El silencio en la habitación se volvió pesado. ¿Lo escuchó? Pregunté. Beltrán asintió. Su expresión era sombría, una mezcla de ira profesional y repulsión personal. Lo escuché todo. Desde los gritos de su padre hasta la confesión de su hermana y su novio en la puerta. Es la evidencia más clara que he tenido en 20 años de servicio. Maldita sea, susurró la abuela Socorro. Sabía que Lorena era mala, pero esto es maldad pura. Ya vienen, dijo Beltrán. Los llamamos. Les dijimos que Marina apareció y que está grave. No les dijimos nada de la grabación. Quiero ver sus caras. Quiero que se incriminen solos antes de ponerles las esposas. Quiero estar ahí, dije, tratando de incorporarme. El dolor en mi cuerpo protestó, pero mi voluntad era más fuerte. No te muevas, cariño, dijo la abuela. No, abuela. Necesito verlos. Necesito que me miren a los ojos cuando sepan que perdieron. Miré al oficial Beltrán. Por favor. Llévenme a la sala de espera. Beltrán y la abuela intercambiaron miradas. Finalmente, el médico a cargo asintió. Puede ir en silla de ruedas, pero solo 10 minutos. Está muy débil. Me acomodaron en la silla. Me dolía cada centímetro de piel y mi tobillo estaba envuelto en una férula gruesa. Pero me sentía poderosa. Tenía la verdad en mi regazo. Nos dirigimos a la sala de espera privada. El escenario estaba listo para el acto final. La sala de espera de urgencias a las 2 de la mañana es un lugar deprimente. Luces parpadeantes, sillas de plástico duro, olor a café quemado y desesperación. Pero esa noche se convirtió en un tribunal. Nos colocamos estratégicamente. Yo en mi silla de ruedas, con la abuela Socorro a mi derecha y el oficial Beltrán a mi izquierda. Doña Carmen se quedó atrás, en la sombra, como testigo silenciosa. La puerta automática se abrió. Efraín entró primero. Caminaba rápido, con esa falsa urgencia de quien quiere terminar un trámite molesto. Lorena venía detrás, del brazo de Mauro. Lorena llevaba una chaqueta impermeable de marca, impecable. Se había retocado el maquillaje. «Marina», exclamó Efraín al verme. Se detuvo a unos metros. Trató de poner cara de padre preocupado, pero sus ojos estaban fríos. «Gracias a Dios. Nos tenías con el alma en un hilo. ¿Dónde te metiste? Te escapaste como una loca». ¿Escaparme? Mi voz fue un susurro rasposo. Lorena se adelantó, empujando a Efraín suavemente. Se agachó para quedar a mi altura, pero no me tocó. «Ay, hermanita, mira cómo estás. Toda golpeada». Papá estaba desesperado. «¿Por qué te fuiste así? Sabemos que tenías vergüenza por lo del collar, pero no era para tanto. Papá te iba a perdonar».
La audacia me dejó sin aliento. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, frente a la policía. Señor Efraín, intervino el oficial Beltrán, con voz calmada. Según el reporte médico, su hija presenta hipotermia grado 2, contusiones múltiples y un esguince de segundo grado. Fue encontrada a 8 kilómetros de su casa. ¿Usted sostiene que ella se escapó? Claro que sí, dijo Efraín, poniéndose a la defensiva. Yo la regañé. Sí, la regañé fuerte. Encontré una joya robada en su cama. Cualquier padre se enojaría. Pero ella salió corriendo por la puerta antes de que pudiera detenerla. Mentira, dijo la abuela Socorro. Su voz restalló como un látigo. ¿Tú la echaste, Efraín? Siempre has querido deshacerte de ella porque te recuerda que fuiste un mal esposo y un peor padre. Cállese, vieja bruja, gritó Efraín, perdiendo la compostura. Usted no sabe nada. Marina es una ladrona. Robó el collar de mi esposa. Mauro asintió vigorosamente desde atrás. Es cierto, oficial. Todos lo vimos. Estaba bajo su colchón. El oficial Beltrán sacó mi teléfono de su bolsillo. Lo sostuvo en alto, como un juez sosteniendo un martillo. Curioso. Porque Marina me entregó esto. Y me dijo que la verdad estaba aquí. Efraín miró el teléfono. Reconoció la carcasa desgastada. ¿Qué es eso? Una grabación de audio, dijo Beltrán. De las últimas horas en su casa. Lorena se puso rígida. Su mano, que estaba apoyada en el brazo de Mauro, se cerró en garra. Eso es ilegal, dijo Lorena, con la voz un poco más aguda de lo normal. No puedes grabar a la gente sin su consentimiento. Es legal cuando se trata de probar la comisión de un delito, señorita, respondió Beltrán. Y créame, aquí hay varios delitos. El oficial conectó el teléfono a un pequeño altavoz portátil que había traído de la patrulla y lo puso sobre la mesita de centro de la sala de espera. Escuchen. Presionó play. El sonido de la tormenta y los gritos de Efraín llenaron la sala. Prefiero no tener hija que tener una ladrona. Lárgate. Ojalá te mueras de frío. Efraín retrocedió un paso, como si el sonido de su propia voz fuera un golpe físico. Miró a su alrededor. Un par de enfermeras que pasaban se detuvieron a escuchar, mirándolo con horror. Efraín se puso rojo de vergüenza. Yo, estaba enojado, balbuceó. Uno dice cosas que no siente, espere, dijo Beltrán. Aún no llegamos a la mejor parte. El audio continuó. Se escuchó el portazo. El silencio. Y luego. ¡Ay, mi amor! ¡Qué escena! Casi me da risa. La voz de Lorena. Nítida. Cruel. Efraín se congeló. Giró la cabeza lentamente hacia su hija favorita. Lorena estaba blanca como el papel. Mauro intentaba retroceder hacia la puerta, pero un segundo oficial que había entrado silenciosamente le bloqueó el paso. Papá es un estúpido. Cree que yo soy la Virgen María reencarnada. Lo del colchón fue genial. Mañana empeñamos el collar, 150.000 pesos. La estúpida de mi hermana ya está fuera. La grabación terminó. El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta. Efraín miraba a Lorena como si estuviera viendo a un extraterrestre. Su mundo, su narrativa de familia perfecta, su idolatría por Lorena, todo se hizo pedazos en segundos. Tú. La voz de Efraín era un hilo roto. ¿Tú lo tenías? Lorena intentó reír, pero salió un sonido histérico. No. Papá, es mentira. Es inteligencia artificial. Marina lo hizo con una computadora. Ella me odia. No mientas más. Gritó Efraín. Fue un grito de dolor puro. Te di todo. Te defendí. Eché a tu hermana a morir a la calle por ti. ¿Y tú te estabas riendo de mí? ¿Me llamaste estúpido? Mauro, viendo que el barco se hundía, decidió saltar.
Fue idea de ella, gritó Mauro. Yo le dije que no lo hiciera. Ella planeó todo. Ella escondió el collar. Cállate, imbécil, chilló Lorena, lanzándose sobre Mauro para arañarle la cara. Suficiente, ordenó Beltrán. Los oficiales separaron a la pareja. Beltrán sacó las esposas. Lorena García, Mauro López, quedan detenidos por robo calificado, fraude, falsedad de declaración y conspiración. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras esposaban a Lorena, ella empezó a gritar y llorar, esta vez de verdad. Papá. Papá, no dejes que me lleven. Soy tu princesa. Papá. Efraín no se movió. No la miró. Se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos, temblando. La abuela Socorro se acercó a él. Golpeó el suelo con su bastón para que él la mirara. Efraín levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, dijo él. Perdóname, yo no sabía. Socorro lo miró con un desprecio infinito. No me llames mamá. Y no pidas perdón. Porque tu pecado no fue ser engañado. Tu pecado fue que te resultó más fácil creer que Marina era mala a aceptar que fallaste en educar a Lorena. Preferiste tu comodidad a la vida de tu hija. Socorro se inclinó y le susurró la sentencia final, y por cierto, Efraín. La casa. Esa casa donde vives y te crees el rey. ¿Recuerdas a nombre de quién está la escritura original? Está a mi nombre. Te dejé vivir ahí por mis nietas. Pero Marina se viene conmigo. Y tú tienes una semana para largarte. Efraín se quedó solo en la sala de espera, rodeado por el eco de sus propios errores, mientras se llevaban a su hija de oro en una patrulla y su hija desechada lo miraba sin sentir absolutamente nada. ¡Guau! ¡Qué momento tan intenso! La verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Si estás disfrutando de cómo Marina y la abuela Socorro están poniendo a cada uno en su lugar, por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal ahora mismo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de la reacción del padre? ¿Crees que merece una segunda oportunidad o es imperdonable lo que hizo? Te leemos. La semana siguiente fue un torbellino. Mauro, en su desesperación por reducir su condena, cantó todo. Reveló que Lorena había estado planeando el robo desde hacía un mes porque tenían deudas con prestamistas, peligrosos debido a las apuestas. También confesó que habían robado pequeñas cantidades de dinero antes, culpando siempre a la servidumbre o a mí. Lorena no tuvo tanta suerte. Aunque su abogado, pagado por Efraín vendiendo su coche, intentó alegar que fue manipulada por Mauro, la grabación era demasiado condenatoria. Su crueldad, su risa, su planificación fría, el juez no tuvo piedad. Fue sentenciada a 3 años de prisión, que fueron conmutados por libertad condicional y servicio comunitario debido a que no tenía antecedentes, pero su vida social terminó. Fue expulsada de la universidad. Sus amigos la abandonaron. Quedó marcada para siempre como la chica que robó a su madre muerta y trató de matar a su hermana. Efraín fue destruido. La abuela Socorro cumplió su palabra. Lo desalojó de la casa. Efraín intentó pelear, pero legalmente no tenía nada. Sin casa, sin coche y con la reputación por los suelos en el pueblo, doña Carmen se encargó de que todos supieran la verdad. Efraín se convirtió en un fantasma. Se mudó a un cuarto de azotea en un barrio marginal. Perdió su empleo cuando los socios se enteraron del escándalo. Yo me mudé con la abuela Socorro. Mis heridas físicas sanaron en un mes, pero mi alma tardó un poco más. Sin embargo, con el amor de la abuela y de Carmen, a quien la abuela contrató inmediatamente, florecí. Estudié. Trabajé. Me convertí en alguien. 15 años después. El pitido del monitor cardíaco es el mismo sonido que escuché aquella noche, pero esta vez no es mi corazón el que está fallando. Es el de Efraín. Está en una cama de un hospital público. Ha tenido un derrame cerebral masivo. Está solo. Lorena nunca vino a verlo, se mudó al norte del país y cortó todo contacto hace años.
Yo estoy aquí. Llevo un traje de sastre impecable y un bolso de diseñador que compré con mi propio dinero. Soy auditora forense. Me pagan por detectar mentiras. Soy buena en mi trabajo. Efraín abre los ojos. Me ve. Una lágrima solitaria rueda por su mejilla flácida. Intenta levantar una mano. Hija, balbucea. Me acerco, pero no le tomo la mano. Hola, papá. Perdóname, susurra. Fui ciego. Lo miro y no siento odio. El odio requiere energía y él no la merece. Te perdono, papá, le digo con calma. Pero te perdono por mí, no por ti. Para poder dormir tranquila. Saco un sobre de mi bolso y lo dejo en la mesita de noche. Aquí está el recibo. Pagué todos tus gastos médicos y el funeral por adelantado. No te faltará nada en tus últimos días. No. ¿Te quedas? Pregunta él, con miedo en los ojos. No, papá. Tengo una reunión. Y tengo una familia que me espera. Mi esposo y mis hijos. Ellos saben quién soy. Ellos nunca me echarían a una tormenta. Me doy la vuelta y camino hacia la puerta. Adiós, Efraín. Salgo del hospital. Afuera está lloviendo. Una tormenta fuerte. Pero esta vez subo a mi coche blindado y con calefacción. Miro las gotas golpear el cristal y sonrío. Ya no me mojo. Ya nadie puede hacerme daño. Esa noche en la tormenta aprendí la lección más valiosa de mi vida: la sangre es solo biología. La familia es lealtad. A veces, aferrarnos a personas tóxicas solo porque comparten nuestro apellido es como abrazar un ancla mientras te ahogas. Efraín y Lorena me enseñaron, a través del dolor, a valorarme a mí misma. El karma llegó no como un rayo divino, sino como el resultado lógico de sus acciones. Ellos construyeron su casa sobre mentiras, y cuando llegó la lluvia, se derrumbó. Yo construí la mía sobre la verdad, y aquí sigo, de pie. Y ahora te pregunto a ti, con el corazón en la mano, ¿crees que hice lo correcto al pagar sus gastos pero negarle mi amor en su último aliento? ¿O debería haberle dado ese abrazo final que tanto pedía? ¿Qué habrías hecho tú si fueras yo? Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete para más relatos de justicia y vida real. Gracias por escuchar.